Bienvenidos a la sesión de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil y a repasar el proceso de información y seguimiento que seguirán los beneficiarios de la financiación tras recibir su adjudicación. Esta presentación le ayudará a comprender mejor el proceso de presentación de informes y supervisión de la iniciativa de expansión para proveedores de cuidado infantil, qué tipos de gastos se consideran permitidos para la cobertura de la iniciativa, cómo asegurarse de que tiene la documentación adecuada para estos gastos y qué esperar durante el proceso de presentación de informes y supervisión. El objetivo del proceso de información y supervisión es comprender cómo se han aprovechado y cómo fueron utilizados los fondos, si los solicitantes participaron en diversas actividades de apoyo y en qué categorías de gastos permitidos gastaron los fondos de los beneficiarios. Los beneficiarios de la financiación de la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil deberán cumplir con la obligación de informar sobre cómo se gastaron sus fondos y los seleccionados para la supervisión también tendrán que proporcionar documentación de sus gastos. Todos los beneficiarios deben presentar dos informes, un informe provisional y un informe final, para mantener su condición de beneficiarios en buen estado, mientras que solo algunos beneficiarios serán seleccionados para la supervisión. Los negocios de cuidado infantil pueden utilizar los fondos para gastos permitidos incurridos entre el 1 de marzo del 2022 y el 31 de marzo del 2024. Si bien la lista de gastos específicos que tiene puede variar, las siguientes categorías se consideran permisibles para la cobertura con la financiación de la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil. Equipo inmobiliario interior, como cunas, cambiadores, estanterías, sillas, mesas y alfombras. Mobiliario y equipos de oficina, como mesas, sillas, archivadores, ordenadores, programas informáticos e impresoras. Equipo exterior, como juegos infantiles, estructuras para dar sombra, juguetes, pelotas, vallas y cochecitos para bebé. Suministros de cocina, como electrodomésticos, utensilios de cocina y artículos para servir. La comida no está incluida. Suministros de seguridad, como extintores, detectores de humo, detectores de monóxido de carbono, puertas de seguridad para bebés, cubiertas de enchufes y sistemas de entrada segura. Suministros educativos y materiales para el aula, como planes de estudio, libros y juguetes. Tasas de autorización, como por ejemplo para HHSC, CCR o en relación con inspecciones. Costos de personal, para apoyar el funcionamiento del programa mientras se incrementa el número de inscripciones. En la siguiente diapositiva le daremos más información sobre cómo puede utilizar los fondos de la iniciativa para la dotación de personal. Costos de divulgación, asociados a la contratación de familias y personal. Renovaciones menores, como pintura exterior o interior, iluminación, plomería, accesorios de cocina, trabajos de carpintería menores, sustitución de suelos y mejoras en la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Es importante tener en cuenta que no puede utilizar sus fondos para nuevas construcciones o renovaciones, lo que significaría que está cambiando la estructura de un edificio o cambiando significativamente el propósito de un espacio. Sus gastos mensuales recurrentes de ocupación de la propiedad. Esto incluye el alquiler o la hipoteca de la sede del programa y el costo de los servicios públicos en la sede del programa, como la electricidad y el agua. Los pagos iniciales, los pagos voluntarios por exceso de hipoteca, los depósitos de seguridad y cualquier pago único asociado a la firma de un contrato de arrendamiento o a la compra de una propiedad no son usos permitidos de los fondos. Por último,
Es importante saber que cualquier gasto que haya sido pagado por otro estímulo, programa de financiación de ayuda u otra fuente de financiación pública, como el Fondo de Ayuda para Guarderías, no es subvencionable. Para cumplir con los requisitos de información y control, necesitará documentación sobre sus gastos. Deberá conservar los registros de gastos durante los 3 años siguientes a la concesión de la financiación. Esto incluye recibos, facturas y otra documentación que demuestre cómo se gastaron todos los fondos. Mientras que los informes provisionales y finales no requerirán la presentación de documentación alguna, los seleccionados para la supervisión deberán presentar la documentación completa de cómo se gastó su subvención. Además de mantener su documentación organizada antes de las solicitudes de control, también es una buena idea reunir los recibos de más gastos de los que solicitó el reembolso, para estar cubierto en caso de que alguno de sus gastos no sea subvencionable. Antes de gastar sus fondos, le recomendamos que establezca un sistema de registro para documentar adecuadamente todos los gastos pasados y futuros. Siga estos sencillos pasos para reunir y conservar la documentación necesaria para la elaboración de informes y la supervisión. A continuación, examinaremos cada paso un poco más en profundidad. En primer lugar, revise mes a mes sus registros a partir del 1 de marzo del 2022 para revisar los gastos de su empresa. Tendrá que mirar los recibos que ya ha recopilado, como las facturas de las tarjetas de crédito, los pagos de sistemas basados en aplicaciones como Venmo, Zelle, PayPal y Square Cash, los estados bancarios del negocio y los cheques cobrados, y los sistemas de nóminas de terceros como ADP, Gusto y Paychex. Necesitará un comprobante de pago como un recibo o una factura con la mención pagado por cada gasto cuyo reembolso reciba a través de la Iniciativa de Expansión para Proveedores de Cuidado Infantil. Asegúrese de que la documentación muestre exactamente qué bienes o servicios se adquirieron. Asegúrese de recibir información sobre los siguientes gastos empresariales comunes de cada mes. Mantenimiento de las instalaciones. La cantidad real gastada en renovaciones menores para mejorar sus instalaciones o aumentar la seguridad. Es posible que los proveedores de servicios de guardería a domicilio tengan que utilizar el cálculo de tiempo y espacio para determinar el porcentaje del mantenimiento de las instalaciones que se destina al uso empresarial. Costos de nómina, empleo y personal. Aquí se incluyen los de los empleados W2, incluido usted mismo, y los pagos del empleador por prestaciones, como jubilación y asistencia de salud. Si usted es un empresario individual que se paga a sí mismo, necesita tener 1. Una prueba de pago como un informe de nómina o pago por cheque, transferencia bancaria o pago por app, donde se documente que se trata de la nómina de un periodo determinado en la sección de notas. Y 2. Que no supere los ingresos del mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, si los ingresos del mes ascendieron a $1,000, no puede reclamar una nómina de $1,500. Los contratistas, a menudo denominados empleados 1099, pueden incluirse en sus costos, pero asegúrese de que están debidamente clasificados como contratistas. También puede incluir los costos de las prestaciones empresariales para los programas patrocinados por la empresa que se ofrecen a todos los empleados y los impuestos sobre la nómina de la empresa para el seguro de desempleo y otros programas. Suministros para el aula y la oficina. Esto incluye artículos necesarios para su negocio de cuidado de niños, tales como productos de papel, juguetes para niños o libros, así como software empresarial y actualizaciones tecnológicas. Costos de divulgación. Incluye los costos de la divulgación física como folletos o tarjetas postales,
así como los costos de la divulgación digital como anuncios en línea o anuncios de empleo. Recuerde que la divulgación puede incluir los esfuerzos realizados para atraer nuevo personal a su empresa, así como el mercadeo para nuevas familias. Veamos otras consideraciones. El uso profesional de la vivienda. En el caso de las guarderías familiares, el cálculo de tiempo y espacio puede ayudarle a calcular el porcentaje de determinados costos que puede cubrir la financiación de la iniciativa. Para prepararse para el reembolso de estos gastos, tanto si alquila como si es propietario de su vivienda, hay dos pasos que debe dar. Uno, determine el espacio y el tiempo de su hogar que se utiliza para el cuidado de los niños. Y dos, determine los gastos subvencionales relacionados con la prestación de cuidados a domicilio. Prorrateo de costos. En el caso de las empresas que son una subunidad de una entidad mayor, es posible que tenga que prorratear sus costos para determinar qué cantidad puede cubrir la financiación de la iniciativa. Esto puede hacerse calculando el porcentaje de 1, metros cuadrados totales de las instalaciones, 2, ingresos totales y 3, costos totales. Una vez que tenga una idea clara de los gastos en los que ha incurrido desde el 1 de marzo del 2022, asegúrese de establecer un sistema de registro para documentar adecuadamente todos los gastos pasados y futuros. Debe conservar todos los recibos de los gastos en los que haya incurrido entre el 1 de marzo del 2022 y los 6 meses posteriores a la adjudicación definitiva. Los recibos u otros justificantes de pago deben indicar que usted pagó el gasto, lo que ha pagado, a menos que esté muy claro, como el pago de una compañía de servicios públicos, el importe que ha pagado, la fecha en que lo pagó, la descripción del artículo adquirido o del servicio recibido. Algunos ejemplos de recibos o justificantes de pagos válidos son un recibo detallado de Target o Walmart, una factura de pintura pagada por un contratista, un informe recapitulativo de su empresa de nóminas. Puede que le resulte útil empezar primero con los gastos permitidos más grandes, ya que varios gastos grandes, como las nóminas, le llevará menos tiempo que encontrar varios recibos individuales de gastos más pequeños como el material de su clase. En algunos casos, la TWC puede encontrar que algunos de sus gastos no son elegibles para cobertura por la iniciativa. Por esta razón, le recomendamos que junte más recibos de los que necesitará en caso de que algunos de sus pagos no sean permitidos. Recuerde, la TWC no quiere recuperar su dinero, así que tener costos de respaldo será útil para todos los involucrados. Antes de solicitar financiación, cree una copia de seguridad digital de sus recibos y justificantes de pago, haciendo fotos o escaneando la documentación si es posible. Debe conservar sus recibos durante 3 años, por lo que esto le proporcionará una copia de seguridad en caso de que algo le ocurra a las copias impresas originales de sus recibos. Asegúrese de guardar todos los documentos digitales en el mismo lugar, igual que haría con las copias impresas. Todos los archivos escaneados pueden guardarse en la misma carpeta. Si hace fotos en su teléfono móvil, todas las fotos pueden guardarse en el mismo álbum de fotos. Los receptores de fondos de la Iniciativa de Expansión de Proveedores de Cuidado Infantil deberán cumplir con la presentación de informes y la supervisión de cómo se gastaron los fondos. Todos los solicitantes deberán completar un informe provisional y un informe final, pero el calendario de presentación de informes dependerá de las subvenciones recibidas. En el caso de los beneficiarios que reciban financiación, tanto para la puesta en marcha como para la operación inicial, los informes provisionales deberán presentarse antes de que se conceda la financiación
para la operación inicial y los informes finales una vez recibida dicha financiación. Los beneficiarios que solo reciben la financiación inicial de la subvención de funcionamiento deberán completar los informes intermedio y final una vez que hayan recibido la subvención. Las fechas de los informes intermedio y final se incluirán en el convenio de subvención inicial. Si ya ha recibido su convenio de subvención y no se han incluido las fechas de los informes intermedio y final, las recibirá por correo electrónico. A medida que se acerque la fecha de presentación de su informe, recibirá un primer aviso por correo electrónico de expansion@civstrat.com, aproximadamente una semana antes de dicha fecha. Este correo electrónico incluirá un enlace a su formulario, así como instrucciones sobre cómo presentar su informe. En segundo lugar, el formulario de notificación incluirá preguntas sobre sus gastos reales y previstos dentro de las categorías de gastos permitidos, así como algunas preguntas sobre el progreso de su proyecto de ampliación. En este momento no se le pedirá documentación sobre sus gastos. En tercer lugar, nuestro equipo revisará sus respuestas y le proporcionará orientación e instrucciones adicionales, según proceda, basándose en la información facilitada en el informe provisional. En caso necesario, un asesor de expansión se pondrá en contacto con usted para resolver cualquier duda o preocupación. Es importante tener en cuenta que la presentación de informes después de la fecha de vencimiento asignada puede dar lugar a un retraso en la emisión de las siguientes adjudicaciones o a la posible recuperación de fondos. A continuación, repasaremos el proceso final de información y seguimiento. Algunos solicitantes serán seleccionados para ser supervisados y se les pedirá que completen una encuesta de supervisión y presenten documentación sobre el gasto realizado. Si es seleccionado, el equipo de supervisión revisará sus respuestas a la encuesta y la documentación presentada. Si es necesario, se programará una llamada para discutir cualquier pregunta o preocupación que surja durante la revisión. Se revisará su presentación para garantizar que todos los gastos son permitidos, que la documentación es suficiente y que los importes de los gastos coinciden con el total de la subvención recibida. Una vez que se haya recibido toda la documentación y se haya facilitado toda la información, recibirá un correo electrónico de expansion@civstrat.com en el que se le notificará que ha completado el seguimiento y la presentación de informes de su iniciativa de expansión. En algunos casos, el equipo de control puede considerar que algunos de sus gastos no están cubiertos por la iniciativa. Por si acaso, asegúrese de llevar un buen registro y guardar toda la documentación de sus gastos. Además, asegúrese de guardar más recibos de los que vaya a necesitar por si acaso algunos de sus gastos no están permitidos. Por último, no se preocupe si después de todo esto, algunos de sus gastos se consideran no subvencionales. Hable con el equipo de control sobre sus gastos para averiguar qué otros gastos puede utilizar en su lugar. ¿Necesita más ayuda? Hay muchas guías de recursos útiles disponibles en childcare.texas.gov. Obtenga más información en nuestra guía de supervisión y busque las próximas sesiones de asesoramiento en grupo. Toda la información está disponible tanto en inglés como en español. Muchas gracias.